Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado ¿Quién creo que soy yo? ¿Quién creo que eu sou? Y vamos a ver un versículo, Proverbios capítulo 23, el versículo 7, la primera parte solamente. Proverbios 23, versículo 7, la primera parte. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú acerca de ti mismo? Pues según este versículo que acabamos de leer, nosotros somos lo que pensamos que somos. Una vez más te digo, según este versículo, nosotros somos, yo soy lo que pienso que yo soy. Por ejemplo, si yo pienso que soy un perdedor, voy a ser un perdedor. Pero si yo pienso, como dice la Escritura, que soy más que vencedor en Cristo, voy a ser un vencedor. Si yo pienso de que estoy enfermo, me voy a enfermar. Pero si yo pienso lo que dice la Biblia, de que por las llagas, por las pisaduras de Jesucristo, yo soy sano, entonces me voy a curar, me voy a sanar. ¿Por qué? Porque yo soy lo que pienso. Tú eres lo que piensas de ti mismo. Si yo pienso que no puedo, entonces no puedo. Pero si yo pienso, como dice Filipenses, puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, voy a poder hacerlo, voy a poder conseguirlo. Si yo permito que un pensamiento hacia otra persona, por ejemplo, la voy a odiar, un pensamiento malo, voy a odiar a esa persona. Pero si yo, en lugar de ese pensamiento, lo reemplazo, ese pensamiento de odio, por un pensamiento de compasión, de misericordia, de amor, como tiene Dios, yo voy a sentir lo que Dios siente por esa persona. Si yo pienso de que solamente los ricos y famosos tienen la mejor vida, pues lo que voy a hacer tal vez es los voy a seguir en las redes sociales. Voy a tratar de vivir como ellos, pero es imposible. Es imposible que tú y yo vivamos como los ricos y famosos. Pero si yo pienso, por ejemplo, que lo mejor de la vida o la mejor vida es la vida de aquellos que aman a Dios. Por ejemplo, voy a leer sus biografías. Si están vivos, los voy a seguir en las redes sociales y ver todo lo que ellos colocan allí. Y voy a ser inspirado por esas personas. Y se los digo porque eso fue lo que yo hice. Yo me convertí muy joven al Señor. Y en mi juventud yo compraba libros de biografías de personas famosas, de grandes predicadores. Y esas biografías, la vida de esos hombres inspiraron mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Recuerda esto, lembra esto. Somos lo que pensamos. Si yo pienso, por ejemplo, de que la iglesia no me aporta nada, voy a buscar excusas para no venir a la iglesia. Ay, que está lloviendo. Que hace mucho calor. No, hoy es la final del campeonato de fútbol. No me lo puedo perder. No, a la iglesia va esa persona que no me gusta. Mejor me quedo en casa. Y así poco a poco yo me voy a ir alejando, me voy a ir apartando de la iglesia. Pero si yo pienso que en la iglesia yo puedo cumplir los 5 propósitos que Dios tiene para todo cristiano, entonces yo voy a venir aquí, 1,
para adorar a Dios. Voy a venir para ganar personas nuevas, para poderlas traer a la iglesia. Las voy a discipular y voy a servir al Señor. Si por si acaso no sabes cuáles son los 5 propósitos que Dios tiene para la vida, tenemos aquí un slide, lo podemos tener. Estos son: 1, yo fui planeado para agradar a Dios, o sea, la adoración. 2, yo fui formado para pertenecer a la familia de Dios, o sea, estar en comunión. 3 propósito, yo fui creado para ser como Cristo. El 4 propósito que Dios tiene para nosotros es: yo fui moldeado para servir a Cristo, no para calentar un asiento. Y el 5 propósito, yo fui hecho para una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión y estos son parte de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si yo creo de que la iglesia no va a hacer nada para mí, voy a apartarme, voy a ir poco a poco alejándome de la iglesia. Somos lo que pensamos. Si yo pienso, por ejemplo, de que Dios no existe, voy a dejar de creer en la Biblia. Voy a alejarme, a apartarme poco a poco de Dios. Pero si yo tomo la decisión, porque mira, la fe es una decisión que tomamos. Si yo decido creer que los cielos se pueden abrir para mí, si yo decido creer de que Dios es real, si yo decido creer de que Dios tiene lo mejor para mi vida, si yo decido creer que puedo hacer la voluntad de Dios, voy a leer la Biblia todos los días. Voy a orar, voy a buscar el poder estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida. Y es que, hermanos, todo en la vida se inicia con un pensamiento. Por eso el título de este mensaje: ¿quién creo que soy yo? ¿Quién creo que soy yo? Yo en mi juventud era una persona tímida. Era una persona tal vez acomplejada, de clase media, con pocas habilidades. Pero les puedo decir ahora, y sin orgullo, pero que ahora yo soy un hombre exitoso. Soy el esposo, y perdón a las otras mujeres, pero soy el esposo de la mujer más linda e inteligente que existe. Tengo un lindo hogar, un lindo lar. Soy feliz. Soy el pastor de 2 preciosas iglesias, Chinchiru y Hamamatsu, y no las cambiaría por ninguna otra iglesia. Disfruto la vida. Ahora, quizás todo esto es algo que muchos años atrás yo ni hubiese pensado, cuando era joven, que lo pudiese alcanzar, lo pudiese lograr. Pero ¿sabes cuál es mi secreto? Y te lo quiero compartir hoy día. Te lo quiero compartir en este mensaje. ¿Cuál fue mi secreto para salir de ser una persona tímida, acomplejada, creyendo que no iba a poder alcanzar nada, a lo que soy ahora? Y lo primero es: 1, aprendí a renovar mi mente. Aprendí a renovar mi mente. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, muchos pensamientos van a venir a nuestra cabeza, a nuestras mentes, pero yo elijo qué pensamientos me van a gobernar. Yo soy el que voy a elegir qué pensamientos van a gobernarme. O sea, voy a renovar mi mente, como dice aquí este versículo. Y voy a dejar de que Dios pueda transformarme, que Dios pueda cambiar
mudar mi manera de pensar. Segunda de Corintios 10:4, una traducción viviente, una versión transformadora. Dice, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos y para destruir los falsos argumentos. Todos esos pensamientos rebeldes, esos falsos argumentos, como dice aquí la Escritura, los tenemos que capturar, los tenemos que destruir. Otra traducción dice, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo no tenía que seguir creyendo que la vida era solamente para el bonito del barrio, que la buena vida era solamente para los que venían de una buena familia o tenían un nombre famoso, o de aquellos que tenían esas conexiones que podían llevarte a un nivel más arriba, o por aquellos que eran blancos, altos, de ojos azules y que solamente ellos podían tener éxito en la vida. No. Yo comencé a pensar que yo sí podía tener una vida, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No que vivas una cualquier vida, no que vivas la vida por vivirla, sino que vivas una vida en abundancia, una vida en excelencia, una vida exitosa, una vida bendecida por el Señor. Para eso vino el Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos no solamente la vida eterna por creer en Él, pero mientras estamos aquí en la tierra, una vida feliz, una vida bendecida por el Señor. Lo segundo que aprendí fue meditar en la palabra de Dios. Aprendí a meditar en la palabra de Dios. Y de hecho, el primer capítulo que yo aprendí de la Biblia fue el Salmo 1. Y no fue tal vez porque fue el que más me llamó la atención, sino porque así como nuestros niños, las crianzas en la escuela dominical, los jóvenes aprenden un versículo. Había un campamento de jóvenes, yo me convertí a los 15 años. Había un campamento de jóvenes y el desafío era ese. El que se aprendía el capítulo 1, el primer salmo, iba a poder tener una beca, una bolsa para ir gratis al campamento de jóvenes. Y yo quería ir al campamento, era mi primer campamento. Y yo me aprendí el Salmo 1 y hasta el día de hoy yo les puedo recitar todo el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a leer los Salmos 1, versos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí quiero hacer un alto. Dice, no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, feliz. Y yo podría parafrasear este versículo diciendo que no anduvo basado en lo que dicen los periódicos, sus jornales, lo que dicen las revistas, lo que dice la televisión, los medios de comunicación. Porque hoy en día influencian tanto a la gente y que muchos tienen sus propios intereses. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni se asenta na roda dos escarnecedores. ¿Qué es la silla? ¿Qué es la cadeira dos escarnecedores? Pues yo la puedo entender como esa silla, como esa cadera donde la gente se sienta a criticar y hablar mal de los demás. Cuidados, hermanos. Cuidado que cuando nos reunamos, aún entre hermanos de la iglesia, y nos sentemos allí a disfrutar y tomar un café, cuidado de no criticar, de no hablar mal, de no levantar falsos testimonios.
Porque es lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquel que es bienaventurado no se ha sentado en esa silla, en esa cadera de escarnecedores que comienzan a criticar o a hablar mal de otras personas. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, verso 3, lo tenemos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es un hombre bienaventurado, un hombre, una mujer bienaventurado. Es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros cuando meditamos en la palabra de Dios. Este salmo es precioso, apréndelo, apréndelo. Te podría decir Josué 1:8, también es un versículo muy famoso. Dice, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ahora, ¿cómo comienza este versículo? Aquel que medita en su palabra día y noche. Yo me pregunto, ¿cómo podemos meditar día y noche si ni siquiera leemos la Biblia? Si ni siquiera leemos la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede irse a la cama, puede irse a dormir después de ver una serie en la televisión, una película, un filme? Porque lo que tú viste se queda en tu mente. Lo que tú viste en ese filme, en esa película, en ese programa de televisión, se queda en tu mente y con eso te vas a dormir. Y no estoy diciendo que no veas un film, una película antes de dormir, pero lo que yo hago es, yo me aseguro antes de meterme en la cama, de mudar, de cambiar mis pensamientos, de poder meditar en la palabra de Dios. Que lo último con que yo me vaya a dormir sea la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios. Y lo tercero, aprendí a pensar bíblicamente. Aprendí a pensar bíblicamente. Yo solamente pienso, creo, vivo, canto lo que dice la Biblia. Solamente eso. Creo, pienso, canto, vivo lo que dice la Biblia. Entonces, cuando viene alguna persona con una idea o con una filosofía o las nuevas tendencias que van apareciendo día a día, yo pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si no me lo pueden demostrar, si no lo pueden encontrar allí en la Biblia, no lo acepto. No lo acepto porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la palabra de Dios, la Biblia, no pasarán. Hermanos, vendrán tendencias, vendrán modas, vendrán filosofías. La gente va a querer usar un versículo como muchas sectas lo hacen. Sacan, chiran un versículo de su contexto. Por eso qué importante es que cuando te muestren un versículo puedas entender qué hay antes y qué hay después. Porque un versículo chirado, sacado de su contexto, se puede convertir en un buen pretexto. Entonces, ese es mi gran secreto. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Si nosotros pensamos algo, si una idea se mete en nuestra mente, en nuestro pensamiento, se va a convertir en una creencia. En una creencia. Lo que yo pienso va a determinar lo que yo creo. Va a determinar lo que yo creo. Y lo que yo creo se va a convertir en una acción, sea para lo bueno o sea para lo malo. Entonces, todo en esta vida se va a iniciar
con un pensamiento. Fíjate el libro de Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando está hablando allí del corazón, está hablando de la mente, está hablando de tus pensamientos. Todo se inicia con un pensamiento. Mateo 8, versículo 13. Muchas veces menciono esto y es una gran realidad. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Vai y como crees te sea feito. De la manera que tú crees, se hará realidad. Lo que tú crees se hará realidad. Un pensamiento que nosotros permitimos en nuestra mente se va a convertir en una creencia. La creencia me va a llevar a una acción, sea para el bien o sea para el mal. Nos va a llevar a la sanidad o nos va a llevar a la enfermedad. Nos va a llevar al amor o nos va a llevar al odio. Nos va a llevar al éxito o nos va a llevar al fracaso. Hermanos, todo se inicia con un pensamiento. Todo se inicia con un pensamiento. Y el problema es de que hay mucha gente que no es consciente de que los pensamientos que nosotros tenemos son muy importantes. Un simple pensamiento sobre tu vida puede determinar tu futuro. Va a determinar tu futuro. Por eso qué importante, y nosotros como iglesia hacemos eso, énfasis en nuestros niños, las crianzas, para que ellos puedan ser algo mejor. Y siempre tenemos como padres esa frase, que mi hijo pueda ser mejor que yo. El problema es de que cuando llegan las circunstancias duras, difíciles, queremos mandar al hijo a trabajar apenas termine la escuela. No va a ser mejor que tú. No va a ser mejor que tú. Por eso aquí les tratamos de incentivar que continúen sus estudios, que vayan a una universidad, a una facultad, a un semongacó, de tal manera que puedan ser mejores que nosotros. Todo se inicia con un pensamiento y un pensamiento puede determinar nuestro futuro. Entonces, cuando nos llega un pensamiento a nuestra mente, a veces decimos: pero es solamente un pensamiento, no es nada importante. Llega un día, por ejemplo, en que brigamos, nos enojamos ahí con nuestra esposa. Y por ahí nos pasa ahí el pensamiento que no la soporto más. Pero dentro de nosotros decimos: pero es solamente un pensamiento. Pero no lo es. No lo es, porque muchas veces por causa de esa declaración o de ese pensamiento puede desencadenarse en muchas otras cosas. Tu esposa, por ejemplo, está cansada o está enferma. O quizás tiene alguna otra razón para no tener sexo contigo ese día. Y entonces tú piensas: eso me da derecho para estar con mi amiga. Eso me da derecho para ver pornografía. No, señor. No, señor. Esos son los pensamientos que el enemigo sutilmente te pone en la cabeza. Te pone allí en la mente. O el lado contrario, mujer. Tal vez tú estás frustrada con tu marido. Y piensas: no va a cambiar, no va a mudar nunca. ¿Cuánto tiempo esperando, orando y él no muda, él no cambia? Y lo que me hizo no merece que lo perdone, lo odio. Y ojalá que se muriese y así bíblicamente me puedo casar con un mejor hombre. Solamente es un pensamiento. Solamente es un pensamiento. Pero la Biblia dice que todo se inicia con un pensamiento. Todo se inicia con un pensamiento. Y como les decía, luego viene la creencia.
y la creencia me lleva a una acción, algo puede acontecer, algo puede suceder. Muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias que a largo plazo pueden traer nuestros pensamientos. Porque como les dije, un pensamiento se convierte en una creencia. Esa creencia se va a convertir en una acción para bien o para mal. Y como dice allí el Señor Jesucristo, leímos Mateo 8:13. Como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea feito. Entonces, si llega un pensamiento a nuestra mente, que nosotros entendemos que no es de Dios, y no lo echamos fuera, no lo reprendemos, si no hacemos caso a los principios y a los valores de la palabra de Dios, ese pensamiento va a comenzar a dar vueltas allí en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y luego nosotros vamos a empezar a alimentar ese pensamiento. Vamos a buscar cosas que justifiquen ese pensamiento. De repente, miren, el diablo es tan astuto que van a llegar personas a tu vida que van a confirmar ese pensamiento que tienes. Y tú vas a decir, sí, es verdad, así era, es realidad. Y no nos damos cuenta que todo eso es un plan del enemigo para destruir nuestras vidas. Ese simple pensamiento se llegó a convertir en una creencia. Se llegó a convertir en una creencia. Por eso, mucha gente dice, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Pero hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. La gente te dice, no, pero eso es lo que yo creo y punto. Se acabó. Se acabó. Y sin saberlo, mucha gente tiene un montón de creencias erradas, equivocadas en su mente, contrarias a la verdad y contrarias a la palabra de Dios. Jesús habló de una parábola, la parábola de la cizaña, do yoyo. Y Jesús dice claramente que esos pensamientos son puestos allí por el enemigo. Vamos a leerlo, Mateo 13, versos 24 al 28. Mateo 13, 24 al 28. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, semeó yoyo. Vino el enemigo y sembró allí mato, maleza, malos pensamientos, pensamientos que no vienen de Dios. Dice, sembró cizaña, yoyo entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Jesús confirmó esto. El enemigo, el diablo va a sembrar, va a semear pensamientos, ideas que no son de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y eso Satanás lo usa para llevarnos, no solamente que se quede en un pensamiento, sino que eso se convierta en una creencia errada, en una creencia equivocada. Qué bueno que la Biblia dice de que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas. 1 Corintios 5:17. Pero vamos a leer también 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Así como 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo, aquí este capítulo 1 Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y con la mente de Cristo no podemos permitir que pensamientos que no vengan de Dios estén dentro de nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es de que Satanás se ha encargado de semear, de sembrar esos pensamientos desde que nosotros éramos niños, desde que éramos crianzas. Y diversas situaciones en la vida han hecho que esos pensamientos sean alimentados. Pensamientos contrarios a vontade de Dios, a la voluntad de Dios. Mira, si el diablo lo hizo con Jesús, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado? Está ahí en Mateo capítulo 4, no lo vamos a leer, pero después puedes leerlo tú. Dice la Biblia de que Satanás le propuso algunas cosas allí a Jesús para que lo adore. Dice que lo llevó al monte alto, le dijo, le mostró. Pero ¿dónde sucedió todo eso? No es de que lo llevó volando hasta... No, todo eso sucedió en la mente. Satanás colocó en la mente de Jesús allí todos los reinos, le mostró todos los reinos, le dijo, si postrado me adoras, todo esto será tuyo. Si Satanás lo hizo con Jesús, ¿cuánto más lo va a hacer con cada uno de nosotros? Lo hizo con Judas para traicionar a Jesús. Fíjate, Juan capítulo 13, el versículo 2. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que o traísse. Satanás colocó allí en el corazón, o sea, Satanás colocó un pensamiento allí en Judas para que traicione al Señor Jesús. Satanás trabaja así. ¿Te acuerdas de Ananías? Vamos al libro de Hechos. Atos no está en el slide, que abre tu Biblia por favor. Libro de Hechos, Atos capítulo 5, versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice Satanás, ¿por qué permitiste que Satanás llenase tu corazón y mintieses? Satanás le puso ahí el pensamiento para que se quede con una parte de lo que había vendido y dijese que era menos la cantidad. Ahora, si tú te das cuenta, estamos aquí hablando de gente salva. Estamos hablando de nuevas criaturas en Cristo. Estamos hablando de discípulos del Señor que dejaron que esos pensamientos los lleven a hacer una acción. Judas traicionó a Jesús. Ananías mintió allí. Y podemos tener muchos otros ejemplos. Vamos al inicio de la creación, por ejemplo. Vamos allí a la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. El enemigo colocó una idea allí en la mente de Eva, de los dos realmente. Él les dijo, ¿de verdad Dios les dijo? Dios les colocó allí en el jardín del Edén. Le dijo, pueden comer de todos los árboles, menos del árbol allí, de la ciencia del bien y del mal. Y entonces viene Satanás, la forma de la serpiente. No les habla directamente. Coloca un pensamiento. Coloca allí una idea. ¿De verdad Dios les dijo? Ahora, cuando tú lees allí el Génesis y ves ahí la historia como Eva, y no es solamente Eva, porque muchas veces le echamos la culpa a la mujer, tú eres la culpable pues del pecado. No, es ambos, Adán y Eva. Cuando leemos la historia pensamos que todo eso se desarrolló en 5 minutos, pero no. Muy probablemente después de que Satanás le coloca allí esa idea, que le dice, ¿de verdad Dios te dijo? Pasaron días.
Tal vez pasaron semanas, tal vez pasaron meses allí con ese pensamiento a ellos dándole vueltas en la cabeza. ¿De verdad Dios te dijo que si comemos de ese árbol vamos a morir? ¿De verdad Dios es tan malo? Los acaba de crear y los va a matar. Un simple pensamiento dando vueltas allí en la cabeza. Y de pronto llega otro pensamiento. No, no es cierto. No morirán. No van a morir. O sea, ¿qué le estaba tratando de decir el enemigo? Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Un solo pensamiento. Un solo pensamiento. Dios sabe que si comemos, seremos como Él. Seremos como Dios. Y estoy seguro que durante días, no fue segundos, no fue un minuto, durante días esos pensamientos estaban allí en la cabeza de Adán y Eva. Y un día ellos decidieron que ese pensamiento se convirtiese en una creencia y esa creencia los lleve a una acción y poder comer del fruto que Dios les había dicho que no podían comer. Y he allí, hermanos, el problema de muchos cristianos. Le creen más al cuerpo, le creen más a las noticias, le creen más a lo que dicen los amigos de lo que dice la palabra de Dios. De lo que dice la palabra de Dios. No son creyentes, porque la Biblia dice de que tenemos que renovar nuestra mente. Como les dije, ese fue mi gran secreto. Renovar mi mente, meditar en su palabra y poder pensar bíblicamente. Y poder pensar bíblicamente. Ahora, no todo es el enemigo también. Porque muchos de esos pensamientos han sido puestos en nuestras mentes por lo que vemos nosotros en la televisión, los filmes, las películas, por lo que nosotros leemos, revistas, ya nadie compra revistas, pero lo que leemos, por ejemplo, en las redes sociales. Muchas de esas cosas vienen a influenciar, a quedarse allí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Lo que dicen o comentan nuestros amigos. O las palabras que oímos en las canciones del mundo. Por eso que hoy en día hay mucha gente allí afuera que les parece normal serle infiel a la esposa. O les parece normal vivir junto con la enamorada. Pero eso no es normal, según los parámetros de la palabra de Dios. O la moda que hoy está en todo el mundo, la ideología de género, es la moda. Pero no es la moda. Eso estaba desde tiempos remotos allí en Sodoma y Gomorra. Pensamientos, ideas que el enemigo va colocando allí en nuestras mentes. Ahora, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que no veamos televisión. No es como algunos predicadores que prohíben que no hay televisión, que no vayan al cine, no estoy diciendo eso. Yo creo de que Dios nos ha dado esa libertad de que nosotros podamos saber escoger qué es lo bueno y qué es lo malo, qué va a traer una buena influencia a mi vida o a la vida de mis hijos o una mala influencia. Entonces, ¿qué hago yo? A mí me gusta ver filmes, a mí me gusta ver películas. Y no todo el tiempo puedo ver solamente películas cristianas, no hay mucho. Pero cuando yo veo un filme, cuando yo veo una película y veo algo que es diferente, algo que no es verdad, yo inmediatamente lo que hago es decir, eso no es verdad, eso no es cierto. Yo lo proclamo para mí mismo. Porque yo no me quiero quedar con esa idea, con eso que sutilmente el diablo coloca.
Pues es bueno poder declarar, no, lo que está pasando en ese momento no es verdad. A mí me gusta ver muchos documentales, me gusta muchas veces ver sobre las construcciones antiguas, me gusta verlas sobre por ejemplo, les he hablado ya de las pirámides de Egipto y todo, y siguen encontrando allí excavaciones y túneles, pero dentro de esos reportajes muchas veces dice, pues fueron alineadas allí con las estrellas perfectamente, eso no lo pudo hacer el hombre hace 4000 años, eso tiene que ver con vida en el más allá, los extraterrestres. Sutilmente te van metiendo ideas. Lo primero que yo hago es decir, eso no es verdad, eso no es cierto. Porque bíblicamente, la Biblia dice que Jesús vino y murió una sola vez por los pecadores. Si hubiese vida en otros planetas, ¿ustedes no creen que Satanás ya hubiese ido a meter el pecado allí también? Y si todos son creación de Dios, pues Jesús tendría que haber ido allí también a morir por ellos, para perdonar sus pecados. Pero la Biblia dice que Jesús murió una sola vez por esos pecados. Entonces cuando para allí una serie, un documental me dice de que no, fueron los extraterrestres, digo, no, eso no es verdad. No voy a permitir que una idea sutil o un pensamiento venga a contaminar lo que yo creo de la palabra de Dios. Recuerda esto, como vimos la parábola del sembrador o semeador. Son semillas, son sementes que un enemigo va colocando sutilmente en nuestra mente. Otros pensamientos también vienen a nuestra mente, como ya lo he dicho en otros tiempos, en otros mensajes, por experiencias que nosotros hemos vivido en casa. Yo ya lo he predicado sobre eso, no quiero dedicarle mucho tiempo, pero muchas veces esas malas experiencias, cuando éramos crianzas, cuando éramos niños, puede afectarnos. El abuso, el abandono, el divorcio, la infidelidad de papá, los celos o ciúmes de mamá, todo eso van a poner pensamientos en nuestra mente. Van a venir también otros pensamientos por las conversaciones, por las costumbres de nuestras casas. Porque miren, la tendencia nuestra es poder hacer o poder repetir lo que se hacía en nuestra casa cuando éramos nosotros crianzas, lo que hacíamos, lo que hacía papá, lo que hacía mamá, lo que escuchábamos de ellos, tanto lo bueno como lo malo. Y es algo que se queda, y es algo que sin querer tú lo vas repitiendo. Y tú muchas veces decimos, a mí me enseñaron así. ¿No es verdad? Muchas veces decimos eso. A mí me enseñaron así, pero a veces ni sabemos la razón por la cual eso es verdad. Recuerdo la historia de una niña, de una crianza, de una menina. La mamá le estaba enseñando a cocinar. Y llegó el día en que la mamá le iba a enseñar a cocinar un pescado, un pez. Y tenía allí el pescado, un pez pronto, listo. Y la mamá le dice ahí a la filia, a la hija, le dice, le pones sal, le pones ajo, alio, y lo dejas allí para que agarre el sabor. Dejas esperar allí un tiempo y luego prendes el fuego, lo colocas ahí a cierta temperatura, colocas la sartén, a frigideira sobre el fogón y cortas el pescado, peixe por la mitad y lo colocas allí en la sartén, en la frigideira. Y la hija, la menina, a filia, le pregunta a la mamá, mamá, ¿y por qué hay que cortar el pescado por la mitad? Porque así es, así se hace. Pero mamá, ¿por qué hay que cortar un peixe por la mitad? Es que así lo hacía mi mamá. Si quieres saber, pregúntale a ella. Entonces la hija, filia, llama a la abuela y le pregunta, abuela, ¿por qué mi mamá para freír, para cocinar el pescado, lo parte por la mitad?
Y la abuela le dice, mira hija, yo no sé por qué tu mamá lo parte por la mitad, pero yo lo hacía porque mi sartén, mi frigidera era muy pequeña. La bruta de la mamá, años cortando un peixe, porque así había visto que su mamá lo había hecho. Hermanos, muchas veces repetimos las cosas, las hacemos, porque lo vimos hacer a papá, a mamá, a alguien en nuestra infancia y ni siquiera sabemos el por qué. Pero así como hay cosas que nosotros hacemos en la vida y no sabemos el por qué, se repiten y se repiten. Les dije, yo me convertí a los 15 años y gracias doy a Dios por eso, porque tenía un compañero allí en la escuela, éramos buenos amigos. Y yo recuerdo de que mi amigo me dijo, cuando cumplió los 15 años, su papá lo llevó donde las prostitutas. Y yo decía, ¿por qué? Porque eso es lo que se hace. Porque esa es la costumbre. Para que el joven tenga experiencia. Pero decía, no, pero ¿por qué? Eso no es como se dice, como enseña la Biblia. Si el padre llevó al hijo al prostíbulo, es porque el padre también iba al prostíbulo. Y son cosas que se van repitiendo de generación en generación en generación. Cosas buenas como cosas malas. Son ideas, pensamientos que se vuelven una creencia y eso nos va a llevar a una acción. Como por ejemplo, yo no entiendo hasta ahora por qué la gente sigue tomando Coca-Cola si saben que mata. Pero es una costumbre. Desde pequeño aprendí a tomar Coca-Cola. Sí, yo sé que mata, pero un poquito no hace daño, un poquito es todos los días una botella. Dios nos dio el agua. Dios nos dio el agua. Son costumbres que la gente tiene por años. ¿O por qué los maridos son infieles? ¿Por qué las esposas son celosas y ciumentas? Porque tal vez eso vieron en papá y mamá y lo aprendieron y lo repiten. ¿Por qué las personas critican y son fofoqueras, chismosas? Porque tal vez eso lo aprendieron en casa cuando eran crianzas. Porque muchos de los pensamientos que nosotros tenemos acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la gente, de las personas, fueron puestas en nuestras mentes sin querer por nuestros papás. Por nuestros papás. Por eso fíjate lo que dice Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Podemos parafrasear este versículo y podemos decir, coloca un pensamiento en la mente de tu hijo y aun cuando sea viejo no lo va a abandonar. ¿Qué pensamientos vamos a colocar nosotros como padres en las cabezas de nuestros hijos? En las mentes de nuestros hijos. Entonces, tenemos que aprender a identificar cuáles son esos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Y para eso, yo creo que nosotros tenemos que aprender a analizar lo que pensamos. Yo te diría esta frase, piensa lo que piensas. Piensa lo que piensas. Por ejemplo, ¿qué pensamientos puedo tener yo en contra de Dios? Quizás de que Dios no es bueno,
quizás de que Dios tiene sus favoritos. Y eso no es cierto, porque como cantamos ahora, todos nosotros somos la niña de los ojos de Dios, a menina dos olhos de Dios. Dios no tiene favoritos. Dicen, no, el pastor, la diaconisa son los favoritos. No, todos somos los favoritos de Dios. Tú eres a menina dos olhos del Señor, la niña de los ojos del Señor. Pero son pensamientos que muchas veces se quedan allí en nuestra mente. O quizás una idea como que Dios te ha mentido. Dios te prometió algo y no te lo cumplió. No, Dios es un mentiroso. O que Dios es un aburrido porque te prohíbe tantas cosas. O que Dios es permisivo porque ves a mucha gente que hace las cosas malas, equivocadas y no les pasa nada. Dios es un Dios permisivo. ¿Qué ideas, por ejemplo, estamos nosotros teniendo acerca de Dios? No, Dios no escucha las oraciones. Yo oro, pido y Dios no me responde, no. Dios no responde las oraciones. Quizás tengo que irme de Joel o de rodillas allí sacrificándome. Pensamientos que el enemigo coloca o pensamientos que por malas experiencias tú vas adquiriendo. Hermanos, ese es el verdadero objetivo del enemigo. Llevarnos a creer de que Dios es malo, de que Dios no existe. Que a través de todas esas experiencias, por ejemplo, o pensamientos de creer que Dios es aburrido, es malo, no contesta las oraciones y todo lo demás, llevarnos a creer eso, de que Dios no existe. Esa conclusión. Porque si tú llegas a esa conclusión de que Dios no existe, entonces ¿para qué tener la Biblia? Jogamos fuera, botamos la Biblia, ¿para qué? Si no es verdad. Si Dios no existe, ¿para qué llevar una vida recta, una vida santa? Hebreos 11:6. El diablo sabe muy bien este versículo. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces nos quedamos en el comienzo del versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el versículo nos dice que para que eso sea una realidad, tenemos que creer de que Dios existe. Y el diablo quiere llevarnos allí al punto, por eso que les digo, él sabe muy bien este versículo, de que nosotros creamos de que Dios no existe. Creamos de que Dios no responde. Creamos de que Dios no es bueno. Por eso de que esos pensamientos han estado por años allí en nuestras mentes. Y para ir terminando, ¿qué pensamientos también tenemos en relación a nosotros mismos? Porque es importante podernos analizar qué pensamientos tenemos en relación a nosotros mismos, porque a veces hay gente que piensa: yo soy un fracaso, yo soy un perdedor. Pero Dios no dice eso. Dios no dice eso de ti. O pensamos: no, Dios ya no me ama. Yo ya no tengo esperanza. Yo perdí ya mi salvación. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Dios perdona todos nuestros pecados. O ese pensamiento de: estoy cansado. Y ese es el gran pensamiento de muchos. Lo que dice la ciencia dice que si dormiste 7 u 8 horas, no estás cansado. Es ese pensamiento, esa idea, esa costumbre de decir: estoy cansado. Pero si dormiste tus horas, no estás cansado.
O la famosa, tengo fome, tengo hambre. ¿Qué dice la ciencia? Que si tú comes 1200 calorías, ya es suficiente. Y puedes llegar a comer hasta 1700 calorías, que es lo máximo. O sea, si tú comiste eso, científicamente tú ya no debes tener hambre. ¿Ves ese pensamiento? Ahí yo me imagino, no sé, imagínate lo que más te gusta. Un sorbeche, un bolo, comida y no sé. ¿Quieres comer? ¿Y quieres comer? Tal vez tenemos ese hábito, tenemos ese deseo de poder comer y comer y comer. O el pensamiento de, estoy enfermo. No sé, yo creo de que muchos de los que estamos aquí como adultos podemos compartir esta experiencia. En mi casa no se aceptaba la enfermedad. Que tengo dolor de barriga, a la escuela. Que me duele la cabeza, a la escuela. ¿Qué pasa hoy en día, crianza? Tengo dolor de barriga, ay, quédate, coitado, ¿qué remedio? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿No hemos sobrevivido todos nosotros? No tenemos toda una generación fuerte, robusta, pero hoy en día nuestras crianzas que no pueden jugar en la tierra, que descalzos allí en el Hoikuen, que esto, que el otro, y sobreprotección y sobreprotección. Hermanos, estamos vivitos, fuertes, vivos. Muchas veces son pensamientos. Pensamientos, recuerden, que nos llevan a una creencia. Y esa creencia nos va a llevar a una acción, sea para el bien o para el mal. Termino. ¿Quién crees que eres tú? Porque yo soy lo que yo pienso que soy. ¿Eres un perdedor? ¿Eres un fracasado? ¿Eres un bueno para nada? ¿O en realidad eres un hijo de Dios? Eres un triunfador, eres un vencedor, eres un bendecido, eres un guerrero. Todas las bendiciones de Dios están sobre tu vida. ¿Quién crees que eres tú? Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Reconocemos, Dios, que hemos creído muchas mentiras del enemigo, Señor. Que sin darnos cuenta, Dios, hemos aceptado pensamientos que se han convertido en una creencia. Y nos han llevado a acciones, Señor, a agir bien o mal. Pero, Señor, nosotros queremos obedecer lo que dice tu palabra. Queremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a identificar todos esos pensamientos que se llegaron a convertir en una creencia en nuestras vidas. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, revélanos, muéstranos qué creencias tenemos, Señor. Y sea en estos momentos o sea después, si el Espíritu Santo te lo revela, ora, confróntalo con la palabra de Dios. Si son creencias que van en contra de la palabra de Dios, que los puedas cancelar, los puedas
destruir en el nombre de Jesús, y que tu mente pueda ser renovada. Espíritu Santo, muéstranos a cada uno de nosotros, Señor, qué tipo de pensamientos, qué tipo de creencias, Señor, y Señor, que a partir de hoy, cuando yo escuche una canción, cuando vea un programa de televisión, asista a un filme, una película, cuando escuche algo, Señor, cuando hay un sentir allí en mi corazón, un pensamiento, lo voy a llevar a la cruz. Porque allí, Señor, tú llevaste, tú cargaste todos nuestros pecados. Si es algo que no me conviene, Señor, que se quede allí, Señor, grabado en la cruz, Dios. Ayúdame, Señor, a aceptar solamente lo que dice tu palabra, no lo que dicen las redes sociales, lo que dicen los amigos, lo que dicen allí afuera, aún lo que dice mi cuerpo, Señor. Que pueda, Señor, realmente pensar lo que tú estás diciendo. Tal vez llevo años, Señor, pensando que soy un perdedor, que soy un fracaso, que la vida es para los bonitos, que la vida buena es para los exitosos, y que yo nunca voy a alcanzar eso. En el nombre de Jesús cancelo esos pensamientos. Cancelo esos pensamientos, Señor, y decido creer lo que tú dices. Y tú dices, Señor, que nosotros somos la niña de tus ojos, a menina de tus olhos, que somos tus príncipes y princesas, que somos guerreros y conquistadores, que tú nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que tú abres los cielos para nosotros, que tú pones a nuestra disposición, Señor, lo mejor de lo mejor, que nos bendecirás al 30, al 60, al 100 por uno. Duplicarás, Señor, las bendiciones. Ayúdanos a creer, Señor, lo que tú dices de cada uno de nosotros. Declara cada día lo que Dios dice de ti. Declara que tú eres un hijo de Dios. Declara que Dios te ama. No importa si le hemos fallado, Dios nos sigue amando. Declara que Dios te dice: todo va a salir bien. No temas, no te preocupes. Declara que Dios te dice: yo te tomo de la mano derecha. Declara que Dios te dice que Él abre los cielos sobre ti y tiene abundancia de bendiciones sobre tu vida. Por eso, Señor, si en algún momento mis sueños quedaron enterrados, pensamientos negativos comenzaron a tomar cuenta de mí, quítalos en el nombre de Jesús y resucita, Señor, mis sueños. Todo aquello que tú, Señor, preparaste para mi vida,
preparaste para cada uno de nosotros. Porque tú nos amaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios, porque somos parte del plan tuyo. Un plan lindo, bendecido, maravilloso. Un plan, Señor, oh Dios, para nuestra bendición y la de nuestras familias. Un plan, Señor, que ni siquiera nos hemos imaginado que podamos estar allí, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén e amém. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Dile, Señor, necesito un milagro. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a 2, 3 personas, yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.